Hola, espero estén muy bien. Paso por aquí a dejarles este video, en el cual contextualizo y profundizo lo que fue el totalitarismo en Europa a partir de el periodo de entreguerras y las consecuencias que generó para la política contemporánea. Entonces, vamos a ponernos cómodos y vamos a empezar. Rápidamente, muchachos, voy aquí a contextualizar acerca de lo que fue el totalitarismo. Para poder profundizar y hablar de lo que fue, vamos a definir vamos a definir en qué consistió el totalitarismo. Básicamente, el totalitarismo es un régimen que se caracteriza por la concentración de poderes en un partido único o en un individuo. Todo gira alrededor de él, no hay derechos individuales, no hay libre albedrío de ningún tipo. El Estado dirige y controla todas las facetas de su vida social y privada. Vayan imaginando cómo sería eso. Y las características de ello principalmente se basan en la persecución a opositores, ¿sí? Por medio de las purgas, persiguen a los opositores, controlan la educación, controlan o censuran los medios de comunicación, coartan las libertades del ser humano y hay centralización, se centra el poder, ya sabemos, en un partido y en un individuo. Comprender un poquito sobre el contexto en el cual se desarrolla estos sistemas políticos totalitarios. Vamos rápidamente y nos devolvemos. ¿Cómo surge el totalitarismo soviético? Pues si nos vamos a la revolución, debemos irnos pues claramente a la revolución rusa. Tras la muerte de Lenin, lo sucede Stalin, que era el secretario general de la Unión Soviética, y Stalin llega estableciendo un régimen totalitario. El, Principalmente lo que hace al llegar es la revolución, reemplazar la revolución internacionalista por fortalecer el socialismo en un solo país. Y también lo que hace Stalin es establecer un gobierno totalitario caracterizado por perseguir a los opositores, caracterizado por la centralización del poder en la figura de él solamente y en coartar las libertades civiles o individuales de los ciudadanos. Bueno, lo mismo Hitler llega al poder gracias a la inestabilidad que vivía Alemania, gracias al Tratado de Versalles y a la Gran Depresión de 1929, donde Alemania fue también una de las grandes perjudicadas. Ya sabemos por qué, ¿no? El 29, el crack que llegó a Estados Unidos, también afectó a los alemanes porque Estados Unidos retiró el capital que tenía ya para poder construir, entonces Alemania quedó sin fondos, se quedó sin base para la industria y quebraron los bancos y hubo desempleo, inflación, etcétera, y eso llevó también al sentimiento nacionalista para que la gente, o sea, ayudase a Hitler a llegar al poder, lo vieron como la salvación de todos sus males. Bueno, y Mussolini pues también llegó tras el descontento de los italianos tras el Tratado de Versalles porque pues, fueron vencedores pero no les dieron lo que pedían. Entonces él llegó por vías de hecho fuertes, por la fuerza. Ya saben, las características, yo ya se las mencioné empezando, cuando les hablé del concepto, cuáles son las características de estos regímenes totalitarios. Y estos son los principales personajes, Hitler, Stalin y Mussolini. Pasemos rápidamente a mirar, a comprender. El régimen stalinista, como les hablaba, o sea, se basó principalmente en que Stalin, el objetivo de Stalin era fortalecer y convertir una potencia mundial la URSS. Entonces, fortalecer la economía allí, aunque ya habían dejado la nueva política económica, que ya sabemos que era ir gradualmente abriéndose paso al capitalismo, pero cuando llega este señor, pues fortalece, ¿sí?, lo que es la economía y quiere convertir en una potencia mundial. La prohibición de la propiedad privada es más colectiva, todo es más colectivo, no hay propiedad privada, desarrolla la industria pesada, la infraestructura, todo esto gracias a los planes quinquenales, que son planes quinquenales, quiere decir que se basa a 5 años, son planes que se modifican cada 5 años y serán 3 planes. Sistema basado en el culto a Stalin, dictadura personalista, es decir, que el tipo era el dios, él se autoalababa y la gente lo alababa como el salvador, ¿sí? Es decir, le rendían culto, es el culto a la personalidad del líder.
También se basó por perseguir a los opositores, pues medio de las purgas que hacía con la KGB, que era la policía secreta, y perseguía pues a todos los disidentes opositores a su partido y pues los encarcelaba o los mataba, como hizo con Trotsky. Bueno, la educación también era controlada, ¿no? Por el Estado. Aquí vemos también otro, ampliando un poquito más, la figura de Stalin sobre la propaganda, el culto al líder. O sea, lo que basaba era mucho la propaganda. Miren la imagen cómo lo muestra, ¿sí? Como el Salvador. Ahorita vemos otras imágenes como al final para tenerlo en cuenta. ¿Cómo surgen los regímenes fascistas? Pues ya yo les había explicado allí anteriormente y no voy a extenderme más. Lo que ustedes necesitan saber es las características de estos regímenes. Solamente les voy a hacer énfasis en qué. En que los regímenes fascistas, este régimen, cuando hablamos de fascismo, estamos hablando también tanto de los alemanes como de los italianos. ¿Por qué no está aquí la URSS? Porque son diferentes. Son diferentes en la ideología. Estos son anticomunistas, ¿sí? Estos son anticomunistas de extrema derecha, racistas y demás. Stalin es izquierda, o sea, ese es un régimen de izquierda que son contrarios, pero hay algo en común, que son regímenes totalitarios. ¿Y qué son regímenes totalitarios? Pues que tienen las parecidas, tienen las mismas características. Reprimen al pueblo, el poder está concentrado en un partido, en un solo individuo, censuran los medios de comunicación, persiguen, hacen purgas, persiguen opositores, se la montan a todo el mundo y bueno, solamente ellos son el Dios y la ley. Eso es. Pero ¿qué pasa aquí? Miren, aquí como ustedes pueden ver el gráfico, pueden ir leyendo a medida que yo voy aquí. Allí ven en qué se basan principalmente, cuáles fueron las causas que llevaron a la creación de estos regímenes totalitarios que yo ya les explicaba ahorita. En Italia, en Alemania Hitler y en Italia Mussolini. Listo. Pasemos acá rápidamente. El nazismo, también estén atentos al gráfico, sigan la secuencia que se fundamenta cuáles son los intentos de Hitler por llegar al poder. Aquí vemos también cuáles fueron las causas del ascenso, la crisis del 29, el régimen de la República de Weimar, el Tratado de Versalles, prácticamente la crisis del 29 fue decisiva en 1933 para que Hitler llegara al poder. Miren acá, Organización del Estado Nacional Socialista, que es muy parecido las características a todos los regímenes totalitarios. ¿Eso qué quiere decir? La diferencia es que estos eran racistas. En ese caso, Hitler odiaba a los judíos y odiaba a otras personas que fueran de color o una raza inferior a los alemanes. Para él solo existía la raza aria, que en ese caso son los alemanes puros, de ojitos azules o verdes, altos, corpulentos y blancos. Bueno, y demás. Lo mismo el fascismo italiano. Aquí vemos la crisis de la posguerra, que es después de la Primera Guerra Mundial, el desencanto por el Tratado de Versalles, la debilidad del régimen democrático, el fascismo, los grupos armados, uniformados, las camisas negras que llegan y toman el poder en Roma, la marcha sobre Roma, que eso llegan en 1922, establece una dictadura, lo mismo, miren que usted, la organización del Estado fascista, si usted va y mira, es lo mismo, muy parecida las características de los otros. Ya saben únicamente la diferencia entre el fascismo, entre el totalitarismo soviético y estos dos. Causas del totalitarismo, pues ya lo habíamos hablado, ¿no? ¿Cuáles son? Aquí hay una diferencia entre las características de los totalitarismos. La democracia, ya ustedes saben que en una democracia, que se elige, por lo cual, o sea, eso nos da a entender que en un totalitarismo, un régimen totalitario, no hay democracia, obviamente. Aquí, como ustedes ven en el gráfico, pues ahí ven en cuanto a derechos, Estado, cómo están organizados. Miren, por ejemplo, lo que yo hablaba de la propaganda, que utilizaban y controlaban la propaganda y el culto a la personalidad, que son muy parecidos por eso. Miren, cuando Hitler llega al poder, mire lo que se encuentra. Esta es propaganda. Es decir, este es el Salvador. Entonces le dicen a la gente, vea, Hitler está construyendo, ayúdalo. Entonces, ayuden a que Hitler llegue al poder, estamos mal, entonces mire, y la propaganda tiene un poder, mejor dicho. Ustedes saben que una propaganda, incluso actualmente, una propaganda llega a usted y le hace comprar los zapatos. Entonces, así mismo es que manipulaban la gente por medio de estos sistemas. Mire, aquí le vendían también la idea a la gente, Stalin, El Salvador,
los niños lo aman. Rápidamente les voy a mostrar algo acá, muchachos, frente a lo que estoy hablando. Entonces, si nos vamos y nos dirigimos aquí, vamos a mirar lo siguiente. Miren esta vaina. Miren ustedes nomás. Acá lo que les voy a mostrar. Miren estas imágenes acá, muchachos. Mire, este era el culto a la personalidad y la propaganda de estos señores. Este es Stalin. Este es un poema creado por, ¿sí? Digamos que esto es un poema de Rocky en el periodo de Prada, en el 25 de agosto. Esto es nada más ni menos que un poema hecho a Stalin. Esto es decir, como el dios. Sí, póngale cuidado. Ahí les dejo, mientras yo voy hablando, ustedes van leyendo de qué se trata el poema. Por ejemplo, miren estos. Acá, cartel de la propaganda soviética, la celebración de la Constitución. Mira a Stalin cómo surge, cómo se presenta ante el pueblo. Por ejemplo, esta. Stalin fomenta el cultivo de la cultura y la música. Entonces el tipo era mejor dicho, la última Coca-Cola. Miren en esta otra imagen. Propaganda soviética, la leyenda dice Stalin en el Kremlin, trabajando por cada uno de nosotros. Haga de cuenta que usted le monta ahora una imagen de un presidente así, este tipo está trabajando por nosotros. Esto es la propaganda. Lo mismo que hacen los presidentes ahora, lo mismo que hace nuestro presidente. Eso es, se toma la foto trabajando. Esa es propaganda. Miren, por ejemplo, acá los regímenes. Este es Mussolini, Hitler, Stalin. Propagandas. Por ejemplo, esta que es la propia, es la tapa. Miren las invocaciones de la propaganda. Todo era controlado por los regímenes. Incluso miren Alemania nazi, que los niños antes de las comidas evocaban, ¿sí?, estos mensajes o este tipo de canto, de poema, y después de la comida. Es decir, que consideraban a Hitler como el dios. Mire, por ejemplo, acá, Führer, mi Führer, concedido a mí por el Señor, protégeme y resguárdame. O sea, prácticamente todo el encuadramiento de la población alemana fue totalmente bajo el nazismo. O sea, ya saben que el saludo hacia adelante, todo fue bajo ese régimen. Por eso todo era controlado, la escuela, los medios de comunicación. Incluso Hitler eliminó todos los libros en Alemania y los mandó a quemar, porque sabía que los libros también era una falla, o sea, los libros podían despertar conciencias. Entonces, como ustedes se van dando cuenta, aquí les voy contextualizando lo que era un régimen totalitario. Entonces, ya voy terminando, muchachos, para que ustedes sepan que estos regímenes tuvieron gran incidencia y provocaron las tensiones de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un abrazo, espero que les haya quedado un poquito más claro acerca de lo que fue el totalitarismo. Se me cuidan y nos vemos.